Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente a calzón. Desde el Hotel Intercontinental Cali, que amablemente nos cede sus instalaciones para realizar este programa, vamos a conversar hoy de un tema que nunca perderá vigencia. Un tema que usted, amable televidente, le va a encantar escucharlo, porque vamos a hablar con alguien que conoce la historia, y la historia, cuando se conoce, cuando se ha vivido, pues hay que estar permanentemente escuchándola y leyéndola para guardar aquí en la mente todos los hechos importantes que le han pasado a nuestra querida patria. Estamos con Alfredo Valenzuela. Alfredo Valenzuela es un hombre de toda la vida, ha trabajado mucho, comunicador social, pero como siempre aquí en el Calzón Quitado será él quien les cuente quién es Alfredo Valenzuela. Bienvenido, Alfredo, a Calzón Quitado. Muy buenas noches para toda la teleaudiencia amplísima de Multicanal. Luis Alfredo Valenzuela Duque es caleño de nacimiento, comunicador social de la Universidad del Valle, hice estudios de posgrado en la misma Universidad del Valle. Me he desempeñado como servidor público durante 25 años, adelanté docencia en las universidades Santiago de Cali y Universidad del Valle, y he estado en la vida pública militando en los proyectos alternativos. Principalmente me he movido en los proyectos alternativos y provengo desde mi juventud de una militancia de izquierda y una militancia en el movimiento 19 de abril, del cual soy suscriptor de las firmas del acuerdo de paz del 9 de marzo de 1990, de los 871 desmovilizados del M-19 en 1990. Bueno, interesante que vamos a hablar con una persona que vivió, que suscribió el acuerdo de paz de esa época y que conoció al interior todo el proyecto del M-19. Vamos a hablar con él sobre algo de la historia del M-19 para que nos cuente, pero básicamente vamos a hablar porque estamos en los días que conmemoran un año más de la muerte tanto de Carlos Pizarro León Gómez como de Jaime Bateman. Cuéntenos, Alfredo, una historia muy sucinta del M-19. Muy válido que antes de hablar de Pizarro y de los protagonistas de la historia de Colombia y la historia del M-19, es que es el M-19. Resumiéndolo brevemente, el M-19 es el movimiento que rompe, que hace las rupturas de las formas tradicionales, obsoletas que se conocían de la izquierda. La izquierda tradicional funcionaba bajo unos moldes, eran los moldes del marxismo, leninismo, de lo que fue la revolución bolchevique representada en la Unión Soviética, de lo que fue la revolución china de Mao Zedong representado en el pueblo chino, lo que fue Vietnam, de lo que fue los socialismos que conocemos en América Latina como Cuba principalmente, y procesos, otras formas de acceder y de llegar a la toma del poder, que fue el proceso chileno fallido de Salvador Allende. El M-19 es esa nueva forma, es aquello que rompe, es aquello que significa la ruptura. ¿Por qué significa la ruptura? Porque en los años 60, 70 había una gran ebullición de la izquierda en Colombia. Había una fuerte profundización del conflicto porque había entrado la industrialización en el país, se estaba dando la proletarización del campo, los procesos de violencia en el campo, íbamos haciendo la transición de la violencia
bipartidista a la violencia social, al conflicto armado que se fue configurando posteriormente. Y sobre este conflicto habían ya grandes movilizaciones de los trabajadores. Se formó la Asociación de Usuarios Campesinos, una organización en los 60 y 70 muy fuertes. En este marco de conflictos, la izquierda se hizo muy fuerte, pero la izquierda tenía un gravísimo problema que no le permitía crecer y que no le permitía recoger esas grandes expresiones de inconformidad que habían en la nación. Entonces sucedió que unos hombres y mujeres que tenían la proveniencia de la izquierda, que habían transitado esos caminos, que habían vivido esas experiencias, asumen una posición crítica y autocrítica y empiezan a hacer rupturas con los movimientos a los cuales pertenecían. Entonces hablamos desde las FARC, un militante comunista, fue de la Juventud Comunista, militó en el Partido Comunista y después llega a las FARC. Hablo específicamente de Jaime Bateman. Jaime Bateman es el gran profeta, se le llama, dentro del M19 se le llama el profeta, porque fue el hombre que trazó el camino y además fue capaz de avisorar la necesidad de transformar esa izquierda, la necesidad de romper esos moldes tradicionales, ortodoxos, de hacer la política, de volver a todo el mundo a la izquierda, lo cual cerraba las puertas a participar a los trabajadores y los campesinos, que recitaran o hicieran dictados de marxismo. Era realmente, se generaba una militancia harta que inhibía y digamos que restringía la participación del campesinado y de los trabajadores. Entonces Bateman dice, no, vamos a romper estos esquemas. Y Bateman genera un movimiento nacionalista, bolivariano y de raigambre netamente colombiano. Y es así como rompe y dice, nuestro himno no es la Internacional, el himno de la Internacional, cual cantaban todos los comunistas en todo el mundo. Nuestro himno no es la Internacional, nuestro himno es el himno de Colombia. Pero lo vamos a cantar con la primera estrofa que le fue amputada, que le fue cortada y desaparecida. Esa estrofa que decía, hoy que la madre patria se haya herida, hoy que debemos todos combatir, vamos a dar por ella nuestra vida, que morir por la patria no es morir. Eso fue esa parte se la amputaron al himno desde principios del siglo XX. Entonces dice Bateman, recobramos eso, vamos a cantar nuestro himno, ese es nuestro himno. ¿Cuál es nuestra religión? Nosotros no somos ateos, somos lo que es este pueblo colombiano, católico y con todas sus creencias, sus hechicerías, con todas sus magias. Y le vamos a respetar las creencias a la gente, y le vamos a respetar. Ahí ya había una gran ruptura, porque el izquierdista, el marxista-leninista, no respetaba al católico, era un alienado, era una persona totalmente embrutecida por la religión, siguiendo el precepto leninista de que la religión es el opio del pueblo. Entonces, bajo esos presupuestos, ¿cuál es la música? Bateman era un absoluto, ¿cómo diríamos ahora? Hereje. La música del pueblo es el caballero gaucho, es la de las cantinas. La música del pueblo no es Mercedes Sosa, no es Silvio Rodríguez, no es la trova cubana, no son los grupos argentinos ni bolivianos. La música del pueblo colombiano es la que el pueblo escucha, es la que se escucha en las cantinas de los pueblos, y esa es la música. Entonces Bateman, con toda esa ruptura que hizo, dice, pero somos bolivarianos, porque nosotros somos... nuestro ejemplo es bolivariano netamente. Entonces trazó una nueva ruta y para la izquierda eso era una herejía total. Fueron condenados esos profetas que rompieron con las FARC, rompieron con la ortodoxia de Marulanda y Jacobo Arenas, fueron perseguidos por Jacobo Arenas, Bateman, Iván Marino Espina, Carlos Pizarro, Álvaro Fallac, que hacen el rompimiento con las FARC. Pero
En el país en los años 70, en el año 1970, 19 de abril, se dio una ruptura, lo que se denomina el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla. Entonces eso generó un sector de la ANAPO que se consideró robado, que llamó a la expresión y combatividad popular, que quiso salir a recuperar la herencia de la ANAPO, quiso salir a pelear en las calles, que quiso recuperar, pero desafortunadamente el mismo general Rojas dijo que no iban a pelear, aceptó que le robaran las elecciones. Entonces eso generó un sector de la ANAPO que se llamó ANAPO socialista, y que fue la ANAPO de Israel Santamaría, de varios que se desprendieron y confluyeron a una propuesta que un negro altote, samario, llamado Jaime Bateman, los llamó y les dijo: venga, que vamos a formar una cosa nueva aquí, que no es propiamente izquierda, vamos a formar un movimiento bolivariano en armas, y vamos a proclamar, y nuestras banderas son la soberanía nacional por la independencia y por la democracia, no vamos por la construcción del socialismo. Eso llegará después, si se dan las cosas. Entonces atrajo los sectores de la ANAPO que habían quedado inconformes por la decisión del general Rojas de no salir a pelear en las calles. Trajo a unos combatientes del ELN. Ahí llegaron hombres muy importantes del ELN. Destaco el más importante, tal vez Luis Otero Cifuentes, y con todos estos hombres que rectificaron y fueron autocríticos de los procesos de izquierda, se forma el M-19. Esa es la historia del nacimiento del M-19. Eso es conocido como la historia. Si ustedes leen, invito a todos los televidentes a leer Las Guerras de la Paz de Olga Bear. Es la historia que se conoce como el plato de lentejas. En el mismo barrio donde queda la embajada de República Dominicana, que el M-19 se la tomó después, exactamente unas 2 cuadras, en una casa se reúnen 22 personas y hacen lentejas. Ese día fue la comida de lentejas, y ahí prácticamente se conoce como el nacimiento del M-19, donde Bateman logró reunir los 22 fundadores, donde estuvo Rosenberg, Pavón, Yamel Riaño, los que conocemos, los fundadores, de los cuales desafortunadamente muchos cayeron en combate y otros han muerto en lo que fueron los avatares de la lucha. Esa es la historia del nacimiento del M-19. Entendámoslo, en el año 90, cuando el M-19 hace la negociación, un publicista becasino, Ángel Becasino, dice, en una entrevista que le hace a Carlos Pizarro, él dice: es un libro que se vendió muchísimo, que dice el M-19, el heavy metal latinoamericano, como decir, la cosa nueva, la que transformó también la música. El heavy metal transformó formas del rock, pero el M-19 transformó la política y transformó la izquierda en Colombia. Bueno, interesante esta historia contada por alguien que vivió, como él mismo lo dijo en su presentación, parte de la historia, porque fue militante de este movimiento 19 de abril, que, como él dice, nace con el robo de las elecciones que le hacen a Gustavo Rojas Pinilla, cuando nos mandan a dormir a las 8 de la noche y al otro día amanece Pastrana elegido como presidente de los colombianos. Pero bueno, Alfredo, los televidentes que acaban de oír la historia del M-19 deben estar ávidos por saber más temas. El M-19 se funda, como usted lo dice, 2 cuadras antes de la Embajada de República Dominicana, que luego la toman, y de allí, de la fundación del M-19, que nace de, como usted lo dice, una ruptura con las formas tradicionales de hacer política en Colombia. ¿Qué sigue? De ahí sigue que, de todas maneras, venían una buena cantidad, la mayoría venían de la lucha armada, como Jaime Bateman, como Pizarro, como Fayad,
venían de las filas comunistas de las FARC y otros venían del ELN. Algunos venían de lo que se llamaba una izquierda muy radical, que era el Partido Comunista Marxista-Leninista, entre ellos Antonio Navarro. Esos que estaban allí reunidos, pues se dan a la tarea. Entonces, ¿cuál es el acierto? Que esa es otra característica del M-19, los símbolos. Por eso Jaime Bateman murió tempranamente y no permitió que, porque hubiera sido el gran líder latinoamericano, por esa gran capacidad de renovador que tenía, de iluminado en materia de ideas. Entonces es de los primeros que dice, vamos a hacer símbolos. Y al pueblo le pegamos un símbolo en la cabeza, hijo de madre, como es el símbolo Coca-Cola, como es esto. Entonces crea una campaña de expectativas en El Espectador y El Tiempo, diciendo contra los parásitos M-19, contra las plagas M-19. Entonces todo el mundo se imaginó que venía un purgante, un fungicida. Y anunciaron eso por 2 o 3 meses en los periódicos. Y cuando sale el M-19 es con la recuperación, se le llama recuperación para el pueblo, que la espada de Bolívar vuelva al pueblo. Entonces van a la quinta de Bolívar donde estaba la espada, la recuperan. Entonces 4 hombres del M-19 hacen esa operación y se llevan la espada. Y de ahí la espada comienza un tránsito que es toda una historia también, que pasa por muchas manos porque estuvo a punto de caer. Entonces y ese es el primer símbolo. Ese es el símbolo, recuperar la espada, y se erige en el símbolo, y el cual lo interpretó el 7 de agosto del año 22 Gustavo Petro. Dijo: pido que la estatua esté en la Plaza Bolívar para comenzar el cambio, que la espada esté en manos del pueblo. Porque hay una frase de Bolívar, ¿no?, que dice: no envainaré la espada hasta que la libertad y la independencia no esté lograda en América, en toda América. Entonces ese es el símbolo de que todavía la independencia no se ha logrado y todavía le queda mucho, no solamente a Colombia, sino a América Latina, por recuperar esa independencia y por recuperar esos valores que tiene toda la comunidad colombiana y latinoamericana, y recuperar muchas de las cosas que están en manos de otros y no están en manos de los que debían de estar. Alfredo, el M-19 va a la lucha, hace la República Dominicana, después hace lo del Palacio de Justicia, después empieza y como casi todas las luchas, que no sé por qué, de pronto usted tiene alguna razón de eso, se empiezan en el Cauca, y allá en el Cauca es donde el M-19 se asenta. Mira, eso es otro proceso muy interesante. Jaime Bateman muere. La historia de Jaime Bateman es muy particular. Jaime Bateman habló unas semanas antes de su muerte. Jaime Bateman dijo que él estaba curado, que la mamá lo curaba. La mamá era Clementina Cayón, era espiritista, y una señora muy esotérica, conocida muchísimo en Santa Marta. Entonces dice que la mamá lo tenía rezado y que mucha gente oraba por él, y que él tenía todas las magias que lo iban a proteger. En una entrevista con Alfredo Molano, con el sociólogo Alfredo Molano, que hizo semanas antes, entonces se cumplió, donde da esa famosa entrevista donde dice habla de la certeza del amor, que lo único que lo protege a uno es el amor que ha despertado entre la gente, y dice que él no iba a morir por tiro y no iba a morir por acción de otro hombre, y se cumplió, porque Bateman murió en esa época, le llamó mal de avión.
porque por mal de avión murió Roldós en el Ecuador, murió el panameño, Torrijos. Torrijos. Entonces, Bateman, el 28 de abril, 40 años se conmemoran de la muerte de Bateman. Se monta en una avioneta con Jaime Escobar, que había sido parlamentario del Magdalena, conservador, una avioneta que era de Jaime Escobar. Le pido que por favor lo lleve a Panamá. Iba a hacer unos contactos interesantes con López, con el gobierno con López, pero necesitaba enviar un mensaje a Belisario. Otros dicen que iba a hablar con Pablo Escobar, que se iba a ver, que la mafia estaba haciendo también unas propuestas. Entonces él emprende, se sube en el avión con Nelly Vivas, con Conrado Marín, un caqueteño. Bateman ya había formado el Frente Sur en el Caquetá y Putumayo, venía de allá del Frente Sur. Habían hecho la 8ª conferencia donde habían trazado toda la ruta del M-19 prácticamente para los años 80 y cómo iban a hacer su crecimiento, y muere en esa avioneta, precisamente caen en las selvas de Panamá, en el tapón del Darién, allí en una zona muy selvática. La gente del M-19 los fue a buscar, estuvieron 2 meses internados en esa selva, no pudieron encontrarlo. Años después, alguien lo encontró, los restos de la avioneta, y encontraron los restos de las personas que ahí iban. Nelly Vivas, de la ciudad de Cali, ¿no? De una familia muy conocida en Cali, de Gustavo Vivas y hermano. Profesor de la universidad. Sí. Y hoy Gustavo Vivas es profesor en Valencia, de una universidad muy importante en España. Entonces, ese fue Bateman. Esa muerte es un golpe muy duro al M-19. Se queda el M-19 sin el visionario, sin el comandante, y ahí es donde asume Iván Marino Ospina, que es otra visión, es otra cosa. Es un hombre mucho más pragmático, y unos dicen que se le acaba la magia al M-19, pero le llega la combatividad. Bueno, Alfredo, esta historia que usted nos está comentando y le está contando a nuestros televidentes es una historia muy interesante sobre la creación del M-19. Vamos en algo que fue muy lamentable para la organización, que fue la muerte de Jaime Bateman en el tapón del Darién. A mí me parece que esto amerita otro programa. Alfredo, ¿usted nos acompañaría en otro programa? Claro, con mucho gusto. Yo ya con los años he decidido contar las historias porque yo he estudiado a fondo lo que fue el M-19, sobre todo en su composición y en su formación política e ideológica. Perfecto. Entonces, amables televidentes, hagamos primer capítulo de A Calzón Quitado con Alfredo Valenzuela y las historias del M-19, y la próxima semana estaremos presentándoles la segunda parte de esta entrevista para que usted conozca la historia. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa?